Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches según el horario que nos estemos encontrando. Bienvenidos al episodio número 4 de Revoluciones Epistémicas, que ahora tiene por título Retos y desafíos desde la complejidad en la investigación. Pues nos encontramos el día de hoy aquí nuevamente con mi amiga y colega, la doctora Virginia Gonfiantini, que se encuentra desde Argentina. Yo soy Roberto Rivera, que nos encontramos desde México, y vamos a comenzar con esta pequeña e interesante tertulia. Bueno, pues Virginia, si quieres abrir con el primer comentario para que yo te siga. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos vienen siguiendo en esta propuesta que mensualmente les estamos haciendo llegar, reflexiones que nos parecen interesantes que se puedan socializar. Bueno, este mes, en el mes de agosto, vamos a estar hablando desde la complejidad, cuáles son los retos y los desafíos para la investigación. La investigación y lo metodológico siempre fue algo bastante complicado dentro de la formación universitaria y posuniversitaria de cualquier persona. Con Roberto nosotros hace muchos años que nos conocemos y nos conocimos justamente siendo docentes y tutores en posgrado, en postdoctorados, en doctorados y en maestría. Y independientemente de que él esté en México y yo esté en Argentina, bueno, uno está bien en el norte y la otra está bien en el sur, hay una constante que son los déficits en la investigación que tenemos como estudiantes universitarios y después como graduados universitarios. Entonces nos parece importante retomar algunas cuestiones como ser el porqué de la investigación, cómo realizamos una investigación, estos pasos que no son pasos rígidos, sino que, bueno, pensar cómo formular un problema de investigación, cómo revisar la herencia del método científico de Newton del siglo XVIII, cómo pensar esta investigación desde la reintroducción del sujeto que conoce, desde la perspectiva compleja y desde la epistemología compleja, sin desconsiderar los dos paradigmas vigentes en el mundo de la ciencia y en la investigación hoy, que tienen que ver con la perspectiva o paradigma cuantitativo y la perspectiva o paradigma cualitativo. Bueno, aquí lo que hay que también considerar es de que todos los proyectos, los anteproyectos, los protocolos de investigación, todos los grandes libros, los documentos científicos de divulgación, siempre parten de una pregunta. Vaya pues, hay muchas veces que se le da un apoyo fundamental a la serendipia, al conocimiento que uno puede generar, o los saberes o las ideas que uno puede generar, pero siempre hay un antecedente previo. Es importante reconocer en este sentido de que a partir de ciertas experiencias, ciertos saberes, ciertos conocimientos, cierto acercamiento a la temática que nosotros queremos indagar, nosotros planteamos un banco de preguntas, y de ese banco de preguntas nosotros sugerimos o retomas alguna que puede hacerte la guía horizontal o el medio o el camino o el sendero por el cual podemos plantear una serie de problemas, una serie de pesquisas, una serie de alternativas y soluciones. Si bien no es una receta de cocina, un listado de mercado, hay que considerar también que todas las grandes investigaciones, pequeñas, grandes, medianas investigaciones, son importantes en relación a que parten de una pregunta. ¿Qué es lo que nos enamora? ¿Qué es lo que nos busca esa parte enigmática? Es tratar de responder esa duda. Y aquí el detalle o el derrotero ocurre cuando nosotros nos pasamos a no solamente estamos tratando con detalles cualitativos, cuantitativos propios del paradigma simplificador, sino que tratamos de brincar ahora a lo que son las teorías de la complejidad, donde muchas veces muchos investigadores piensan que por poner palabras rimbombantes, mencionar la palabra complejidad, mencionar algunas categorías como transdisciplina y sistema, por de facto ya está haciendo investigación en teorías de la complejidad, y eso es un magro error. Hay que tomar en cuenta de que ciertamente el paradigma simplificador dialoga con las nuevas teorías de la complejidad. Algunos de los corrientes de las teorías dicen que es el paradigma de la complejidad. Dialoga de manera no jerárquica, sino un tanto horizontal. Es un diálogo donde ambos se enriquecen, pero sí queda muy marcado un detalle, que las metodologías que son propias para las teorías de la complejidad tendría que ser la interdisciplina y la transdisciplina. Hay otros muy venturosos que hablan de la transcomplejidad.
pero realmente a mí, desde mi punto de vista, me parece que nada más es una derivación completa de la transdisciplina. Lo importante y lo trascendente de esto es de que nosotros podemos pensar o sugerir de que estamos haciendo investigaciones en teorías de la complejidad, nada más por poner categorías, y no es eso. Pero también podemos tener el otro lado, que pueden ser investigaciones supuestamente altamente disciplinares, pero por los mismos alcances, los mismos derroteros, las mismas metodologías, las acercan a las teorías de la complejidad. Entonces, aquí no hay que engañarnos en ese sentido, y tomar en cuenta también de que otro de los factores que necesitamos para que se vuelvan una investigación en teorías o que esté pisando el campo de las teorías de la complejidad será la construcción de los isomorfismos a partir de los análisis de contenidos y las herramientas de análisis de contenidos. ¿Cómo ves esa parte, Virginia? Bueno, la veo muy bien. La idea de este conversatorio, para todos los que nos están escuchando, es ir a contrapelo, por supuesto. No vamos a hacer más de lo mismo de lo que anda circulando. Para eso están los grandes popes sobre investigación y metodología de la investigación que a lo largo de toda su vida han escrito y tienen cápsulas informativas en YouTube, que las cuales son válidas y podemos ir a consultar. No es el objeto de este conversatorio enseñar o plantear cómo se hace una investigación, sino pensarlo desde las rupturas, desde justamente estos desafíos. Bien, como lo estaba diciendo Roberto, al igual que la filosofía, cada investigación o cualquier tipo de investigación surge con una pregunta. Esta pregunta es la que moviliza el pensamiento, es la que moviliza la duda, es la que moviliza esta búsqueda, este camino que uno empieza a trazarse y a recorrer, retomando qué cosas, retomando qué cosas. Un constructo que tiene que ver con un estado del arte, saber qué se sabe acerca de lo que yo quiero investigar, formular un problema con sus objetivos, un constructo teórico que tiene que ver con cuáles son los marcos referenciales teóricos, epistémicos que nosotros vamos a utilizar desde el diálogo de saberes para poder abordar a esta problemática, este recorte de la realidad, cuya respuesta no tiene que ser ni por sí ni por no, sino que tiene que ser a posteriori la construcción de una investigación, y cuál es la metodología. Y acá tenemos que hacer una salvedad, porque no es lo mismo método, métodos o construcción metodológica. No es una cuestión de nomenclatura, sino que es una cuestión epistémica. Y sí tenemos que considerar que cada decisión o cada paso que nosotros estemos dando en una investigación, ya sea qué autor, qué escuela, qué marco teórico estamos utilizando, desde qué lugar pensamos los instrumentos de recolección de datos, desde qué lugar pensamos las diferentes metodologías que nosotros podemos utilizar o poner en juego en la investigación, tenemos que considerar que es una toma de decisión. La investigación es continuamente una toma de decisión, porque optamos por una cosa y dejamos de lado otra cosa. Y esa toma de decisión, primero que tiene que ser coherente. Segundo, tiene que estar planteada en esta condición posmoderna y en este siglo XXI desde el diálogo de saberes, desde el lugar que Roberto estaba planteando, desde una figura epistémica que tiene que ver con lo disciplinar, pero no solamente, porque hoy no es suficiente lo disciplinar, sino que tenemos que ir a buscar elementos en una construcción epistémica interdisciplinaria y en una cuestión epistémica transdisciplinaria. Entonces, todos los que hacemos investigación, siempre que estamos investigando, toda nuestra praxis tiene que ver con una toma de posición en coherencia con algo y en detrimento con otra cosa. Sí, completamente de acuerdo. Aquí en la cuestión de las tomas de la decisión también tenemos que ver qué autores son los que vamos a recuperar, en qué condiciones los vamos a recuperar, pero no se trata nada más, como bien lo está señalando Virginia, de vamos a hacer un rompecabezas, un PRUSI de autores, de que todos concuerdan, todos son amigos y demás, sino que también hay que dar cuenta de las contradicciones teóricas, las contradicciones metodológicas y las contradicciones epistémicas. Y aparte resolverlas, que eso es lo más importante, o sugerir una propuesta de resolución, porque si no se va a traducir en todas las piezas cuadran, cual reloj suizo,
aprovechando que el papá de Virginia era relojero, todas las piezas cuadran, cual reloj suizo, y todo funciona muy bonito y seguimos coherente. Entonces, ¿dónde está el debate? ¿Dónde están las revoluciones epistémicas que se esperan? ¿Dónde está esa confrontación paradigmática esperada en cualquier nivel de investigación? De ahí que quien se anime a publicar algún artículo, sea de divulgación, de difusión, científico, siempre tiene que ir con la mente de tomar decisiones de qué es lo que va a aportar. Porque si va a ser nada más repetir lo que otros ya como mencionó Virginia, si va a ser repetir lo que otros ya dijeron, nada más con otras palabras, o parafraseando a fulano o sutano, pues entonces ¿dónde está nuestro criterio? ¿Dónde está la parte de la libertad que tanto nos dice Kant sobre la libertad y la responsabilidad del libre pensamiento, ¿no? Eh, la investigación nos invita a eso. También nos invita a partir de este diálogo de saberes, de esta ecología de saberes, de estos marcos epistémicos comunes, precisamente a generar esas confrontaciones de marcos teóricos, marcos epistémicos, y tomar la debida decisión de si nos acogemos o no a una metodología transdisciplinaria, polidisciplinar, multidisciplinar, que muchas veces la misma investigación por sus propias condiciones nos va diciendo también, estas son las opciones. El detalle y el derrotero es cuál vamos a escoger y con qué fines. Esa sería mi parte. Exactamente. A ver, y retomando un poco la idea que había quedado inconclusa de mi intervención anterior, no es una cuestión de nomenclatura, sino que es una cuestión epistémica, la decisión de pensar una investigación con un método, con varios métodos, o sea, metodologías, o desde una construcción metodológica. Vamos a detenernos brevemente en cada una de las opciones, que todas son válidas, pero lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros estamos investigando, tenemos que tener una coherencia epistémica. Y dependiendo desde la epistemología en donde nosotros nos estemos parando, vamos a tener más posibilidad de diálogos, debates o no. Entonces, esa es la propuesta que en pleno siglo XX lo hizo la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, pero que lo retoma con mucha más importancia las teorías de la complejidad, porque si ustedes nos están siguiendo en la web, saben que la complejidad es una teoría de conocimiento. Nos habla de epistemología. Es un marco cosmovisivo que nos habla acerca de cómo yo me relaciono con el conocimiento y con el mundo. Entonces, el primero que empieza a hablar de método es Descartes en su discurso del método. Descartes, en el siglo XVII, en su discurso del método, nos da pasos rígidos a seguir para poder conocer clara y distintamente la idea. Nosotros ya lo hemos conversado en otro momento, que era fiel al espíritu universal, al espíritu objetivante, al espíritu homogeneizante de la época del siglo XVII, de la modernidad clásica. Es un pensamiento de ruptura con respecto al modelo anterior que venía del dogmatismo cristiano y de una revelación divina con respecto a los pocos que podían llegar a acceder al conocimiento con las vetas religiosas que ese conocimiento tenía, por supuesto. Este modelo de Descartes es el modelo que nos llega hasta hoy, porque Newton sigue con su método científico redoblando la apuesta en sintonía con lo que estaba diciendo Descartes, y le agrega la parte cuantificable y medible a este conocimiento claro y distinto que nosotros podíamos acceder, siempre desde una linealidad, siempre desde una objetividad, siempre desde una racionalización propia del espíritu moderno. Pero estamos en el siglo XX, transitamos el siglo XX, que fue un siglo de ruptura, fue un siglo en donde explotó toda la ciencia y todas las metodologías. ¿Por qué? Porque hubo un auge en el surgimiento de nuevas ciencias, de nuevas disciplinas científicas. Y estas metodologías, esta nomenclatura de metodologías, está vinculado al espíritu capitalista de Estados Unidos de principio del siglo XX, vinculado más a técnicas de recolección de datos. No el espíritu de la racionalidad, de la primacía de la razón como en Newton y en Descartes, sino que metodologías en plural estaban vinculados a el espíritu eficientista, objetivo y punitivo en algunos casos de la racionalidad moderna, vinculado en el siglo XX al capitalismo de Estados Unidos, este espíritu pragmático, a este espíritu eficientista medible y cuantificable en la ciencia.
Y la construcción metodológica es el aporte que se hace desde la complejidad. Para que pueda haber una construcción metodológica, tiene que haber una relación recursiva y dialógica entre un sujeto que conoce, una disciplina científica y un contexto. Cambia una de esas aristas y cambia la construcción. Por eso hablamos de construcción. La técnica es a priori, la construcción es singular y situada. Sí, pero aquí también, más allá de que estemos hablando de una construcción de una disciplina concreta, debemos pensar también esa postura rizomática que nos permite vincularnos con otras disciplinas a partir de la ecología de saberes, los diálogos de saberes, todos los diálogos, debates, todos estos elementos que en algún momento, análisis de contenidos que en algún momento se comentaron. El punto fundamental aquí es que no caigamos en el canto de las sirenas de pensar que por leer mucho, o sea, complejidad no es un sinónimo de me leo toda una biblioteca, soy una biblioteca andando, sino más bien complejidad es cómo esos conocimientos que son provenientes de disciplinas parcializadas, segmentadas, donde cada quien estableció sus propios límites investigativos, cómo logramos una transversalización a partir de esos puentes comunicantes. Cómo logramos rescatar conceptos de la física a la pedagogía, a la antropología, a la sociología, y que todos estemos hablando en la misma sintonía. Aquí lo importante de la herencia que nosotros tenemos del paradigma simplificador es de que esta, como bien señala Virginia, Descartes, Newton, suman las fuerzas, pero después muchos investigadores de la talla, por ejemplo, de Stephen Hawking y otros tantos, empiezan a hablar sobre la teoría única, la búsqueda de teorías totalizantes que expliquen no solamente la creación del universo, sino también el comportamiento humano. Una fórmula matemática que nos determine la creación del universo, el comportamiento humano, el control de masas y todos esos factores. Entonces hablamos de teorías únicas, posturas altamente linealizadas, y eso es lo que en su momento de Sousa, Santos y Morán retoman que fue parte de la crisis de la ciencia, de la cual yo difiero el concepto. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos nosotros de crisis, estamos pensando que se derroca todo, o sea, se nos derrumba todo un edificio epistémico, todo un edificio conceptual, todo un edificio metodológico. Más bien hablemos de mutaciones de la ciencia, de cambios de la ciencia, reorganización de la ciencia, porque entonces, si fuera verdad que existió esa mentada crisis, pues entonces una cuestión muy burda sería quitémonos la ropa, apaguemos la computadora y metámonos a las cuevas y a ver si volvemos a descubrir el fuego, ¿no? No, realmente es esa cuestión de mutación de la ciencia, es a partir de donde nosotros encontramos nuestros errores, que ese es un punto fundamental de las teorías de la complejidad, reconocer los errores, a partir de donde nosotros tenemos nuestros errores, veamos qué podemos construir más adelante, también rescatemos el fundamento de los diálogos de saberes, rescatemos y revisemos esos saberes ancestrales que fueron desdeñados por el paradigma simplificador de facto porque no lo decían científicos calificados. Pero también aquí vemos que los científicos calificados también entran en duda de si ciertamente lo que afirmaron era correcto. En algún momento ya se mencionó la disculpa que hizo Sir Leach de física, en el Comité de Física Internacional. Y entonces, algo fundamental que aparece aquí es que se tiene que reinsertar el investigador en la investigación. Un detalle que Descartes lo separa con el cogito ergo sum, primero pienso, luego existo, donde hablamos, donde se buscaron que todas las ciencias separaran, fraccionaran al investigador de la investigación con tal de lograr la objetividad, la supuesta objetividad, a saber que ninguna investigación, incluso las que que son predominantemente cuantificables como la física, las matemáticas y otras tantas, que se consideran altamente objetivas, no son objetivas. No son objetivas a razón de que existen intereses de por medio, gustos, deseos, pasiones, por qué se elige un autor y no se elige a otro de parte de los investigadores. Lo que se quiere o lo que buscamos nosotros aquí transmitir en esta cápsula, en este ciclo de conferencias es veámonos cuáles son nuestras apuestas donde supuestamente nos hemos equivocado y veamos qué tan cierto es de que no nos hemos equivocado. Veamos la oportunidad de abrir otros mundos, veamos la oportunidad de asomarnos a otras disciplinas, aperturemos nuestra propia, rompamos esa hiperespecialización que nosotros tenemos, donde nos hemos formado a hablar exclusivamente de una disciplina, en una área y demás, con la intención de conocer
cómo le dicen en otras áreas, y ver si nosotros podemos abonar o si ellos nos abonan nuestros propios aportes. Uh-huh. Sí, me parece muy interesante lo que estás diciendo, Robert, porque el siglo XX fue el siglo de la superespecialización, de la hiperespecialización. Entonces ahora como que estamos en un movimiento opuesto. Entonces, en esta superespecialización que se hizo en la primera parte del siglo XX, la segunda parte del siglo XX le contesta con dos conceptos increíbles, difíciles, sumamente consistentes desde el punto de vista teórico. Acá con Roberto nosotros tenemos una diferencia importante. No nos vamos a pelear en público, pero vamos a poner nuestras diferencias sí sobre el tapete. La segunda parte del siglo XX refuta esta hiperespecialización del principio del siglo XX con dos conceptos monstruosos. El primero que viene de la biología, en realidad viene de la biología, pero de la vertiente de la epistemología genética en Piaget, y es el concepto de interdisciplina. Y el segundo concepto, que viene de la física cuántica en su dimensión termodinámica, que es el concepto de transdisciplina. No sé con cuál querés empezar vos tomás uno, yo tomo el otro, para ver cómo este pensamiento disciplinar que surge con Descartes en el siglo XVII y que hoy es necesario en el mundo de la ciencia, es necesario, pero no es suficiente. Y la suficiencia o la posibilidad de enriquecer esa suficiencia necesaria hoy en pleno siglo XXI viene desde el concepto de interdisciplina y desde el concepto de transdisciplina, que son los dos construcciones metodológicas que nos sirven para pensar la dimensionalidad compleja en la investigación hoy. Bueno, pues yo más bien creo, ciertamente Virginia, tú y yo tenemos muchas rivalidades teóricas y por eso son las revoluciones científicas y el gusto, ¿no? Pero lo más interesante de esto es de que la postura teórica que uno puede o no tener, pues no afecta en la amistad, porque eso son otras cosas. Y yo creo que ya diste el tema para el siguiente conversatorio, transdisciplina e interdisciplina, porque pues si no nos podemos aquí aventar tú y yo 3, 4, 5 horas y nunca vamos a acabar. No, me parece más bien lo importante y lo trascendente ya para ir cerrando por cuestión también de la audiencia, es que hay que reconocer y retomar que no porque se esté investigando en teorías de la complejidad, está por encima de un paradigma simplificador, de la formación disciplinar, puesto que la formación disciplinar ha demostrado sus frutos por más de un siglo, en sus condiciones, con los errores, con los aciertos y demás. El detalle que tiene, como bien lo señalas, es de que llega un momento que la realidad inmediata ya no se ajusta a los cánones que los mismos parámetros del paradigma simplificador ponen todas las disciplinas y se ve necesario un diálogo horizontal y no jerárquico entre ellas. El problema radica y el problema aquí está fuerte. ¿Por qué? Porque como estamos tratando con seres humanos, entonces, ¿qué obliga a un estudiante, a un investigador de las ciencias sociales, a platicar con alguien de las ciencias cuantificables o predominantemente matematizables en horizontalidad? Y si los dos van a aceptar esa horizontalidad, o sea, generalmente, de hecho, generalmente en México, particularmente más bien, en México las materias que son cuantificables son las primeras que se dan y las ciencias sociales y humanas son las últimas que se dan en el día, ¿no? En las escuelas normales, en una escuela pública, privada de formación general. Entonces, Esa es una herencia del modelo pedagógico comeniano también del siglo XVII, ese claro, control, esa objetivación, esa fragmentación. sí, o sea, pero aquí lo que yo quiero señalar es de que existe una jerarquía, ¿no? O sea, ¿por qué no se podría poner unas materias de ciencias sociales en primeras horas? Ah, porque supuestamente como son más fáciles, entonces pues esas las dejan al último, ¿no? Ah, supuestamente porque pues son poco productivas, pues las dejas al final, ¿no? Cuando realmente pues no existe ninguna investigación que sea ajena a un humano, que no existe ninguna investigación que sea ajena a esos intereses. Y al que digo de eso, pues nada más reflexiones sobre el comentario que hizo Oppenheimer después de que soltó la bomba atómica, ¿no? ¿Por qué no tuvimos la bomba atómica cuando estaba la Alemania nazi para echársela a Berlín, ¿no? O sea, hay un interés de por medio. Y si todavía dudan de eso, entonces, ¿por qué de Cruz, que es un idealista comunista y que es el segundo al mando en el proyecto Manhattan, por qué le pasa los planos a la Unión Soviética?
pues porque había intereses de por medio, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí vamos. Ciertamente, lo que yo creo que se debe quedar aquí en el tintero, en el debate para el siguiente, es la distinción entre interdisciplina, transdisciplina, pero para fines de ir cerrando este conversatorio, yo diría que hay que tomar en cuenta la metódica, que es la duda metódica que nos hereda Descartes, que sigue vigente en la actualidad y que algunos teóricos de la complejidad dicen que ya no es pertinente. Eso también es parte del debate para la siguiente. Y también que la metodología no es una receta, pero que sí tenemos la oportunidad de brincar y asomarnos a otros universos, siempre y cuando tengamos cuidado de no caer en el relativismo epistémico. Sí, me parece muy interesante. A mí lo que me resta decir como para cerrar la idea, bueno, ya tenemos el conversatorio del mes de septiembre, algo así como de disciplinas, interdisciplinas y transdisciplinas, entonces vamos a ver los constructos teóricos de cada uno de ellos. En realidad todas conviven en simultáneo, porque si nosotros no tenemos una base disciplinar, no podemos hablar ni de interdisciplinas ni de transdisciplinas. La cuestión es desde qué lugar nosotros abordamos para que se siga pensando en fragmentación o en totalidades absolutas, o desde el diálogo de saberes, la argumentación y cuestionamiento que posibilite las construcciones epistémicas nuevas. Sí me parece importante concluir diciendo de que la investigación es una construcción. La investigación debería construir una dimensión nueva o una epistemología nueva o una vertiente nueva sobre el recorte del universo que nosotros estamos investigando. Que la investigación es, desde el inicio y el fin, una toma de decisión constante, que no hay investigaciones puras hoy, por supuesto. Entonces, sí hay una base epistémica de la cual nosotros nos paramos para mirar a la realidad, pero en algún momento vamos a ser más cualitativos, en algunos momentos tenemos que cuantificar una información, pero después la analizamos desde el punto de vista de la cualificación y la complejidad. Que el que investiga es un sujeto que muchas veces investiga a otros sujetos objetos y que desde el lugar que se posicione ese sujeto va a poder interpretar, analizar, describir y construir una alteridad frente a esta realidad. Entonces, ese es el concepto que desde la complejidad nosotros queríamos dejarles hoy a ustedes. Es decir, la investigación, los retos de la investigación tienen que ser siempre una construcción de un conocimiento nuevo. Que ese conocimiento nuevo, visto desde la complejidad, tiene que estar entramado, tiene que estar recursado, tiene que estar dialogizado. ¿Desde qué lugar? Desde otros conocimientos y desde sujetos que abordan ese diálogo de saberes y diálogos epistémicos. Pues sí, pues ya con eso cerramos, me parecería bien para no abusar de ustedes, y pues ya tenemos el quinto, El episodio quinto, estamos como la Guerra de las Galaxias, vamos a ver que vamos a tener todos los episodios de la Guerra de las Galaxias. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, como ustedes ya lo habrán notado, pues no es nada preparado, sino que es parte de la experiencia, de los debates que nosotros ya teníamos de manera constante y recurrente, y pues finalmente fue una iniciativa de mi amiga de, pues si tenemos tanto tiempo para dialogar, pues podemos grabar y compartir. Me parece muy oportuno. Bueno, pues entonces nos vamos al quinto, y pues un gusto saludarles. Virginia, siempre un placer verte, mandarle un beso por allá a todos, a la familia, y pues muchas gracias a la audiencia que nos acompaña y que nos puede brindar sus comentarios. Gracias, Robert, a vos por la buena onda y por la posibilidad. Como bien lo dijo Roberto, esto nació de Entre Casa. Nos encontramos una vez a la semana, él con su café y yo con mis mates. Y bueno, nos pareció importante que esto de Entre Casa y entre amigos a lo mejor sirve o a lo mejor no sirve, pero la idea es compartir el conocimiento. El conocimiento es como la vela. Uno no enciende una vela para dejarlo debajo de la cama, sino que uno enciende una vela para que ilumine todo el ambiente. Así que si nosotros podemos iluminar los ambientes de otras personas, bienvenido sea. Así que los esperamos el próximo mes, en septiembre, con el quinto episodio de disciplinas, interdisciplinas y transdisciplinas. Espero que los disfruten tanto como nosotros. Les mandamos un beso grande a todos y gracias por estar del otro lado.